Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Vamos a hablar ahorita un poquito sobre esta parte de inclusión en el aula, ¿no? O bueno, en la parte educativa, ¿no? Un poquito sobre esto. Quisiera empezar en esta presentación hablando un poco sobre la experiencia que he tenido yo con algunos chaparritos con discapacidad intelectual a la hora de preguntarles un poco sobre la escuela, ¿no? Entonces, estas frases que pongo aquí son de forma general, pero son tan frecuentes escucharla en los niños cuando les hacemos algunas preguntas, ¿no? Entonces, generalmente es dentro de la entrevista que se le hace al pequeño, pues bueno, se dan este tipo de preguntas, ¿no? Oye, ¿cómo te gusta la escuela? ¿Vas a la escuela? ¿Tienes amigos? Y en esta situación, bueno, comparto un poquito las frases. Muy frecuente que digan que no tienen amigos. Muy frecuente que digan que no les gusta ir a la escuela. Y lo dicen tan natural. Muchas veces dicen, no me juntan, ¿no? ¿Tienes amigos? No. ¿Por qué? Pues es que no me juntan. A veces cuando se les interroga más, dice, es que yo solo molesto. Algo ya que incluye aquí a los docentes, es, mi maestro siempre me regaña, ¿no? Oye, ¿y tu maestro cómo te llevas con él? Siempre me regaña. Cuando se le pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué te regañan? Pues es que no sé trabajar, no sé hacer las cosas, no quiero hacer la tarea, me porto mal. Y sí, lo siguen diciendo todavía los niños, soy burro, soy burra. Y ya en algunos casos que lamentablemente también lo siguen diciendo, por ejemplo, es no sirvo para nada, ¿no? Entonces, quería iniciar un poquito con esto porque dentro de todas las discapacidades tienen sus características, pero en la discapacidad intelectual, que es la que estamos abordando en esta ocasión, es bien frecuente todo este tipo de frases de los niños. Y sacarlos de esa frase también es muy complicado. Se quedan muy pegados a ellos estas frases y no necesariamente tienen que ser los profesores, pueden ser los compañeros, puede ser la propia familia quien lo comenta, pero finalmente se le queda, ¿no? A los niños. Pues bueno, para hablar un poquito sobre la inclusión, podríamos conceptualizarla como este conjunto de procesos y acciones orientados a eliminar o minimizar las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación. Entonces, estamos hablando aquí de eliminar o minimizar todas las barreras. En esta ocasión vamos a hablar únicamente de discapacidad intelectual. Ya hace un momento se estuvo hablando sobre todas las características generales de la discapacidad. Ya nos dimos cuenta, o ya vimos la forma global en que se ve afectado el individuo cuando tiene discapacidad intelectual. Entonces, bueno, lo que se busca hacer en la parte escolar, pues es eso, eliminar o minimizar todo esto que impide el aprendizaje o que participe, ¿no? Los alumnos. Dentro de las características, para esto me gustaría hablar de las características de pensamiento de los niños en la discapacidad intelectual. Cuando hablamos de pensamiento, vamos a hablar un poquito sobre la adquisición de conocimientos, sobre la forma en que esos conceptos se vienen a la mente, ¿no? Cuando nosotros preguntamos a un niño qué estás pensando, pues bueno, podría venirse algún concepto a la mente sobre algo. Entonces, una característica de estos alumnos es, vamos a empezar o vamos a partir del egocentrismo. Vamos a definir el egocentrismo como esta situación en la que él se pone en medio de todo lo que pasa alrededor del mundo, ¿no? Él es el centro del mundo. Cabe mencionar que esto pues, es normal en todos los niños, es típico en la edad en pequeñitos, así es como funciona, parte de la normalidad. Sin embargo, en la discapacidad intelectual llega a extenderse en niños preescolares, en primaria, en secundaria, hasta la adolescencia se llega a tener esta característica. Es bien importante porque de aquí parte
la imposibilidad o esta dificultad, no imposibilidad, la dificultad que tienen los niños en cuanto al aprendizaje. Ellos se ponen en el centro del universo y por tanto sigue la otra característica que es la impermeabilidad. En esta situación, impermeabilidad, vamos a descifrar un poquito a qué se refiere. Veámoslo justo como un impermeable, ¿no? O cuando está lloviendo, un paraguas cuando lo tenemos es impermeable, no permite que pase pues la lluvia. Lo mismo pasa en el aprendizaje. En la discapacidad intelectual es muy difícil que el alumno permita que lleguen como más conocimientos que estén fuera de lo que él ya sabe. Entonces, bueno, estas características son importantes porque las vamos a ver dentro de la forma en que se les puede ayudar en el aula a los niños, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta eso es una característica. Esto, junto con la perseverancia, hace que los niños parezcan como testarudos, ¿no? Como si fuesen, nosotros le decimos que se equivocan y se siguen equivocando, que tiene que ver con la perseverancia. No importa que lo corrijamos, continúa teniendo el mismo error. Entonces, si tenemos en cuenta de forma global esto, caracterizamos completamente un alumno con discapacidad. Es difícil que adquiera nuevos aprendizajes y tiene un error y continúa en ese mismo error. Bueno, ya hablaron un poquito sobre la forma en que se da el diagnóstico, el grado de la discapacidad intelectual. Entonces, en este caso, vamos a hablarlo ya desde el punto de procesos cognitivos que están afectados en la discapacidad. Y si nos damos cuenta un poquito en el diagrama, puede ser todo. Entonces, hace rato mencionábamos que hay un déficit global. Entonces, desde problemas alteraciones o dificultades en la percepción, puede ser como fallas a nivel visual, auditivo, a nivel de percepción, problemas en la atención. Obviamente aquí cuando estamos hablando en contexto escolar y en general, antes de continuar me gustaría hablar del aprendizaje en general, porque la discapacidad intelectual, si bien es cierto, donde se ve completamente resaltado es en la escuela, afectan al aprendizaje escolar y el aprendizaje pues es global, ¿no? O sea, eso se aprende en la escuela, en casa y en todos lados, en todos momentos, ¿no? Entonces, en parte, aquí la atención deriva completamente problemas más elevados. Cuando nosotros sumamos, por ejemplo, número de focos atencionales en donde queremos que el alumno se enfoque, menos atención va a haber, ¿no? Porque les cuesta trabajo, de hecho, focalizar. Así que a nivel atencional tenemos problemas y por tanto a nivel memoria, un niño que no pone atención a algo, y no es que no ponga por conducta, sino por deficiencias a ese nivel, pues va a haber problemas a nivel de memoria. Después no se va a acordar de la situación. Y recordemos que la memoria pues va completamente de la mano con el aprendizaje. Si no recuerdo algo, después no tengo la capacidad de evocarlo, si no lo aprendí en ese momento y pues tanto el aprendizaje se ve alterado. A nivel de lenguaje, como ya no lo decía, no lo comentaba hace un momento mi compañera, las habilidades académicas es donde se resalta completamente y a nivel de funciones ejecutivas. Todo tipo de procesos está afectado. Depende de cada uno de los niños, porque si es cierto que es un déficit, hay déficits globales, no están acentuados en todos los niños en la misma proporción. Así que hay algunos niños que tendrán más problemas en algunas áreas que otros niños. Bueno, esa es de forma general. Es para que tengamos pues justamente la idea del gran problema o de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Específicamente en el aprendizaje de la discapacidad intelectual, ya hicimos un panorama de las características del pensamiento de los alumnos con discapacidad intelectual, ya vimos a qué niveles de procesos cognitivos tienen dificultades. Pues bueno, esto nos habla de una forma específica de cómo poder ayudarles a que se den esos aprendizajes, los cuales deben de ser significativos. Eso sucede con alumnos neurotípicos y con discapacidad intelectual, ¿no? Debe de ser significativo lo que les mostremos. Pero en la discapacidad intelectual,
cada cosa que nosotros busquemos que él aprenda, debe de llevar repetición, estímulos variados y aprendizaje sin errores. Es decir, si yo quiero que aprenda un concepto, voy a hablar ahorita en general, hablemos de colores, por ejemplo. Si yo quiero que aprenda los colores, necesito estar repitiendo. Y todas mis actividades van enfocadas a ese objetivo. ¿Vale? No podemos ir como por muchos objetivos porque entonces no va a aprender ninguno. Entonces vamos sobre un objetivo y entonces estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo. Pero ahí vamos con la variedad de estímulos, no con la misma actividad siempre necesariamente, con diferentes actividades y de diferentes formas. El concepto debe de integrarse en él a través de todos los sentidos. Entonces, puedo presentarle los colores de forma visual, puedo presentarle los colores de forma auditiva, con canciones y a la vez, a lo mejor, le doy un libro con los colores y estamos cantando las canciones y entonces tengo ambos estímulos. Pueden ser táctil, es complicado, sí, pero, por ejemplo, estoy trabajando el color amarillo y entonces me tengo toda esa semana, 1, 2, 3 semanas, las que sean necesarias, estamos trabajando con canciones sobre los colores y entonces el amarillo, tengo el plátano amarillo y tengo la manzana amarilla y tengo la guayaba y entonces estoy viendo a los patitos y a los pollitos que son amarillos y entonces en esa semana trabajo, o en ese periodo de tiempo, trabajo con ropa color amarilla, todo lo que hay en mi entorno, estímulos amarillos, el girasol, todo con amarillo. Por todos los sentidos a donde podamos para hacer que llegue cuando se pueda toda la información y se logre ese aprendizaje. Y aquí hay una técnica que se utiliza o que se recomienda, sobre todo en la discapacidad intelectual, que es el aprendizaje sin errores. Esto tiene que ver con cuando yo le enseño algo y le pongo a resolver alguna situación con material didáctico, de alguna forma, si el niño o niña se equivocan, en el aprendizaje sin errores nos referimos a que si yo le estoy enseñando algo al alumno, en cuanto él cometa un error, inmediatamente se corrige. Cuando se trata de práctica, en algún punto y en algún momento le podemos dar la oportunidad de que busquen cómo resolver la situación. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, e igual me voy a nivel de edades bajitas, en donde los niños tienen que acomodar vasitos por tamaño, ¿no? Entonces tienen que ir metiendo todos los vasitos, el más pequeño al más grande y así sucesivamente. En algún momento, si ya lo hemos practicado, si ya lo he enseñado, le puedo permitir que él lo intente. Sin embargo, es importante que cuando se dé a un inicio la actividad, no permita yo que se equivoque. Es que corremos el riesgo de que si lo hacemos, el alumno aprenda, pero con error. Porque finalmente tenemos problemas de aprendizaje y es difícil, y el egocentrismo y la impermeabilidad y todo esto. Pero también el alumno aprende, más lento, más tardío todo, pero aprende. Y si nosotros permitimos que lo haga solo y se equivoca, es muy posible que aprenda el error y entonces justamente por esta parte perseverativa, por esta parte de impermeabilidad, ya no lo podamos hacer cambiar y todo el tiempo permanezca ese error y sea el triple de trabajo regresar a reaprender, primero olvidar esa estrategia y después reaprenderla para llevar por el camino correcto, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las estrategias de las principales que se utilizan en discapacidad intelectual. Laboriosa, sí. Requiere tiempo, sí, pero efectiva. Efectiva porque entonces estamos garantizando, al menos en lo que nuestros recursos podamos, que esté aprendiendo poquito, despacito, pero que se esté consolidando. Esto sucede muchas veces, por ejemplo, cuando no se da una consolidación de alguno de los conceptos y los papás, por ejemplo, refieren eso, dicen, ay, es que sí se saben los colores o sí se saben los números. A veces se equivocan. Entonces se lo preguntamos y de repente medio lo dice y de repente ya se equivocó todo. Tiene mucho que ver con eso, que no hay una consolidación de ese conocimiento, ¿no? Entonces, bueno,
allá hablamos de todo esto y ahora, ¿qué pasa entonces en la escuela? Si nosotros hablamos de la escuela, lo que busca es una atención educativa, ¿no? Y la atención educativa habla de un desarrollo integral. ¿Qué es lo que hacen ustedes docentes en la escuela? Pues dan ese desarrollo integral, ayudan y son piedra fundamental en el desarrollo del niño. Ayudan en la adquisición de conocimientos, en el desarrollo de habilidades y destrezas, en la formación de hábitos de convivencia, de trabajo, de higiene. Todo eso es lo que aborda la escuela. Entonces, eh, hace un momento hablaban de la importancia de este tratamiento integral, de que tenemos que llegar por todos los lados para poder ayudar al desarrollo del niño. Y ustedes son piedra angular en esto. Entonces, solamente recordando un poquito lo que hablábamos de la dimensión adaptativa, estábamos hablando de tres niveles, a nivel conceptual, social y práctico. El conceptual nos habla de algunas destrezas académicas, autorregulación. Las destrezas académicas se pueden aprender en todos lados, pero ustedes son los que estimulan, son el lugar ideal, el entorno ideal en el aula, para que se dé de forma más estructurada este tipo de conocimientos. En la parte social, la interacción interpersonal y de ocio, y ya hablamos un poquito de las dimensiones, si se dan cuenta, escuela también lo hace. Habilidades de comunicación, lo hemos estado hablando durante toda la sesión, se da también en la escuela. Habilidades de la vida diaria que reflejan independencia personal, también se da en la escuela. No toda la carga, obviamente, queda en la escuela, debe de ser un trabajo multidisciplinario, pero tiene un valor enorme lo que ustedes pueden apoyar en el trabajo en la escuela. Y entonces se quita un poco la idea de que la escuela solamente para aprender español y entonces las letras y los números y a leer y escribir, o sea, sí, pero tienen un papel mucho más grande de solamente llevarlo a esa situación. Lo comento en este momento porque de repente llegan los papás aquí con papás que tienen niños con discapacidad intelectual y entonces hablan de, es que mi hijo no puede leer y entonces tampoco puede escribir, ¿no? Ah, pero es que tiene problemas en las multiplicaciones porque no se sabe las tablas, que es una de las situaciones que más pasan. No se saben las tablas. Y entonces cuando uno empieza a valorar a los chaparritos, resulta que, bueno, no se sabe las tablas, pero tampoco sabe sumar y tampoco sabe restar, y de hecho tampoco tiene el concepto de cantidad. Entonces hay que psicoeducar mucho a los papás respecto a qué esperar, hasta dónde podemos llegar, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, de qué forma podemos llegar. Y eso corresponde, sí, a la parte de todos los profesionistas de la salud, pero también de los docentes. Entonces, esta es la parte adaptativa. Si hemos estado hablando de las habilidades intelectuales, todo lo que les hablé de atención, de memoria, de las funciones ejecutivas, del lenguaje, se van de la mano con la conducta adaptativa. Y entonces deben de estar en equilibrio para ayudar a los niños. Uno de los puntos importantes en la discapacidad intelectual es hacer esta conciencia de que la conducta adaptativa, todos estos o todas estas enseñanzas que se dan desde pequeños, que le permiten al niño tener autonomía, que le permiten toda esta parte de responsabilidad personal, de comunicación, resultan ser uno de los puntos claves para el desarrollo de los niños con discapacidad intelectual. Y sí, las habilidades intelectuales están bajitas, tenemos deficiencias, ya quedamos que a diferentes niveles, dependiendo de cada uno de los niños, cada caso es único y cada característica de cada uno de ellos es única, pero deben de ir como en equilibrio. Y pues finalmente esta parte adaptativa de autonomía personal es lo que se busca potenciar en lo mayor que se pueda a los niños con discapacidad intelectual. Vamos a hablar de algunas recomendaciones en el aula para alumnos con discapacidad intelectual. Yo sé, aquí quisiera hacer como énfasis en que la parte pedagógica, ustedes docentes son los expertos en la parte pedagógica, estas recomendaciones solamente se suman a lo que ustedes ya saben hacer, ¿no? En lo que ustedes son los expertos.
pero que sí debemos de tomar en cuenta, porque aunque parezcan ser como muy básicas, muy obvias, es muy común y es muy frecuente que no se realicen en todas las aulas, ¿no? Y eso, bueno, lo sabemos de forma en que los pacientes no lo llegan a comentar. Entonces, bueno, empezamos con lo más básico, que es asignarle un asiento preferencial en el aula, cerca del profesor y del pizarrón. ¿Por qué? Porque acuérdense que estábamos hablando de que si hay déficits a nivel atencional, pues necesitamos enfocarlo. Si lo dejamos en medio o hasta atrás, va a tener muchos más estímulos que no le van a permitir enfocarse en lo que necesita trabajar. Cerca del profesor, porque a pesar de que en nuestras aulas, hay aulas en nuestra escuela mexicana que son desde grupos muy reducidos hasta grupos muy grandes de 40, 50 alumnos, en algunos más, eh, necesitamos que el profesor esté cerca de él, no para que le resuelva todo, sino para que esté apoyándolo en una forma de guía, que es diferente a resolverle todo, a solamente recordarle constantemente las indicaciones y ya. Va un poquito más estructurado, pero sí es lo más básico que sugerimos. Se sugiere que las indicaciones verbales se acompañen de demostraciones para facilitar la comprensión. Ya nos habían comentado hace rato de los grandes problemas que tenemos a nivel de lenguaje. Entonces, la comprensión, nosotros podemos estarle hablando, pero no sabemos qué tanto está entendiendo. Así que todo lo que podamos hacer como demostración le va a ayudar de forma visual. Eh, si es que lo podemos hacer, nos deberíamos apoyar de material concreto y que sea material variado. Eso, yo sé que en algunos lugares, pues, no es tan fácil acceder a muchísimo material, pero pues también nos podemos ayudar de la familia, en caso de ser posible, para poder realizar este tipo de material, ¿no? Material concreto, hablo de material que puedan manipular. Si estamos hablando de números, ok, no nada más con que me veas los números escritos, a lo mejor los números en FOMI para que los puedas tocar. Es este tipo de material que él pueda, hace ratito hablábamos de que llegara la información por todos los estímulos de todos los sentidos, pues podría ser así, ¿no? Que si estoy viendo letras, números, está la parte del FOMI, con figuras, con formas. Hay una estrategia que sirve mucho a la discapacidad intelectual y es la parte del modelado, que tiene que ver con explicar la actividad delante de él o de ella para que ella pueda observar cómo se realiza y posteriormente pedirle que lo realice. Otra vez, sé que quita mucho tiempo, pero si nosotros invertimos esos minutitos en poder trabajarlo así, vamos a garantizar que pueda tener la posibilidad de aprender o de generar esos conceptos sobre la actividad. Entonces, ¿qué debe de llevar? Instrucciones sencillas, precisas, concretas, cortas. Ya vimos que hay problemas en el lenguaje, así que si damos un gran número de indicaciones en un mismo momento, seguramente el niño terminará o sin trabajo o levantándose haciendo otras cosas en el aula porque no entendió y es más fácil no hacerlo. Dividir la tarea en pasos. Es mejor ir dosificando. Si quiero que haga una actividad grande, bueno, entonces primero le digo qué hacer, una actividad, otra actividad, vamos dosificando para que pueda hacerlo a través de pasos. Eso puede ser en un inicio, cuando la actividad es nueva, pero una vez que el niño aprenda esta estrategia, ya podemos ir ligando instrucciones de que vayan con 2 indicaciones, con 3 indicaciones, porque ya va a estar habituado a este tipo de enseñanza. Responder a todas sus dudas sobre la realización de la actividad, apoyándose de pistas visuales o verbales para favorecer el recuerdo. Hace un momento yo les decía, ok, no es lo mismo que el niño esté ahí frente al profesor, que lo tenga ahí en ese asiento, y entonces cada que me pregunte, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? No me acuerdo. Yo le tenga que estar respondiendo qué hacer. No se trata de eso, se trata de darle pistas para que todos estos procesos cognitivos que tenga afectado, que tenga con algún déficit, podamos ayudarlo a desarrollarlo. Si están viendo, no nada más le están enseñando letras, números, también le están ayudando y están apoyando en el desarrollo de estos procesos. Entonces, si quiero agilizar la memoria, ok, le puedo ir dando pistas de qué era la actividad que yo te estaba pidiendo. Importante, no puedo pedir que sea la actividad completa.
¿no? Acuérdense, dividir en pasos, dosificar la actividad. Entonces, ¿sí necesitamos estar al pendiente? Sí. ¿Ocasionalmente tenemos que repetir la indicación completa? Sí. Pero no es lo mismo decirle 10 veces, recorta por la línea los círculos, no es lo mismo decirle eso a empezar a decirle un par de veces la indicación completa y después acuérdate, ¿qué tenías que hacer con las tijeras? ¿Qué tienes en tu hoja? ¿Qué crees que puedes hacer con las tijeras y la hoja? ¿No? Más o menos le vamos dando pistas para que él trate de generar él solito la indicación. Y eso es a través, pues, de la memoria. Y estamos ayudando en el desarrollo de todas estas habilidades. Siempre, siempre debe ser incluida en las actividades del resto del grupo. El alumno con discapacidad intelectual tiene que estar incluido en las actividades. Siempre. Es muy común encontrar a niños en donde llevan su libreta o su libro de puros dibujos. Y entonces, como no puede estar al mismo nivel del resto, entonces todo el mundo está viendo en la clase la independencia de México, y entonces estamos viendo el tema, y como él no me está entendiendo nada y como va súper atrasado, entonces que se ponga a colorear, ¿no? Yo sé que esto no sucede en todos lados, hay muchos lugares en donde lo hacen muy bien los profesores, así como llegan profesores, alumnos que nos cuentan aquí que trabajan bien poquito, que no trabajaron nada, que no les gusta ir a la escuela porque se aburren y no hacen nada. También hay muchos pacientes que dicen, es que trabajé muy bien, ¿no? Entonces, bueno, solamente para hacer énfasis en esto de la inclusión, siempre debe de estar. Ok, no entendiste nada de las 20,000 fechas que te acabo de dar de la independencia de México, perfecto, pero entonces la actividad que tú estás trabajando también es de la independencia de México. Todas estas actividades van a ir dependiendo de las necesidades educativas especiales que tenga cada uno de los niños. Es discapacidad intelectual, ya vimos que es global, pero también tienen sus particularidades. Su participación del alumno siempre debe de adaptarse a su conocimiento y a su capacidad para favorecer su autoconfianza. Hablábamos del equilibrio entre la parte intelectual y la parte adaptativa. Y dentro de cómo se desenvuelve y de la parte en que él se conceptualiza a sí mismo, la autoconfianza es fundamental. Debe de saberse capaz de hacer las cosas. Debemos evitar que un niño diga, es que no sé hacerlo. Lo que pasa es que van creciendo. Y a un inicio, si no puede hacerlo, llega el punto y llega la edad en que ya no lo hace. Y no lo hace solo porque no puede, lo hace porque no quiere. Porque se evita la fatiga de que sabe que le cuesta trabajo y de todas formas, pues o va a estar mal o no lo va a hacer y entonces, pues, ¿para qué lo hace? Así que es bien importante que siempre le permitamos participar. Y entonces, si yo como docente estoy dando participación al grupo y estoy haciendo preguntas de lo que acabamos de ver o de la tarea, lo invito a participar y no necesariamente tiene que ser con la misma pregunta que al resto, puede ser al conocimiento y a la capacidad que tenga él, pero que se sienta incluido. Entonces, aquí también tiene que ver que a la hora de plantear las actividades, se haga con un trabajo de forma gradual. Entonces empieza, ¿se acuerdan que hace un momento hablábamos de que el aprendizaje debe ser repetitivo y con diferentes estímulos, pero que sea repetitivo? Bueno, empezamos con una actividad y le vamos aumentando la complejidad sobre la misma actividad. No tiene que ser obviamente en un mismo día, en una misma semana, podemos ir aumentando, ¿no? Pero la cosa es que él entienda o se dé cuenta que es valorado dentro del aula. Entonces, no tiene el mismo conocimiento que el resto por la discapacidad intelectual, pues sí, pero también tiene ganancias y es importante que él lo note. Dentro del aprendizaje, y eso hablo de toda la población neurotípica, no necesita haber ninguna discapacidad, todas las personas, cuando tratamos de aprender, uno de los elementos claves para que se dé este aprendizaje es la motivación. Y un niño que no está motivado es un niño que no aprende. Tenga o no la capacidad, no aprende. Habrá quien le cueste más trabajo, pero si está motivado, lo logra hacer. Quizá no al nivel, pero logra y genera aprendizajes.
Otra recomendación es asignar tareas para casa sobre el tema visto en la clase para que se pueda reforzar. Entonces, yo veo un tema hoy y entonces le dejo a la mamá reforzar el trabajo en casa. Asimismo, se sugiere asignar tarea sobre el tema que se verá en la siguiente ocasión. A lo mejor ahorita estamos viendo algún tema, vamos a cambiar de tema y para que no llegue completamente en blanco, sin tener ninguna idea del tema, porque ya sabemos que le cuesta trabajo, pues entonces una tarea es tener conocimiento previo para tener este andamiaje y poder lograr incluirse en el tema dentro del aula. La sugerencia es que, de preferencia, se utilice una o se utilice de otra, porque también es muy frecuente que en chicos con discapacidad intelectual no tienen tiempo y todo el día es hacer tarea. Por eso, una de las principales frases que de hecho anoté que me dicen mis pacientes es, no me gusta hacer tarea. Y no les gusta hacer tarea porque resulta que como les cuesta trabajo, como tienen dificultades a la hora de hacerlo, y de todas formas tienen que cumplir con la tarea, se la pasan todo el día ahí. Y muchas veces lo terminan haciendo los papás o muchas veces, muchas formas, pero todo el día están ahí. Entonces, pues esa parte, en cuanto a la sugerencia, sí, lo incluimos, sí le damos, quizá tenemos que hacer ajustes, bueno, no quizá, debemos hacer ajustes dentro del mismo tema, adaptarlos a la necesidad de cada uno, pero evitar saturarlos, porque si los saturamos, tampoco va a lograr el aprendizaje. Recordemos esta parte de la motivación. Es importante que se favorezca el desarrollo de las relaciones interpersonales y de la adaptación social. Ya lo hemos estado viendo. La parte adaptativa cobra, pero vital importancia en la discapacidad intelectual para desarrollar su autonomía, cómo funciona en el medio. Se debe promover entonces la participación de algunos de los compañeros del grupo para que lo apoyen a la realización de algunas tareas. Esto tiene doble intención. Uno, sensibilizar y concientizar al resto de mis alumnos. La parte de la inclusión no me toca solamente a mí como docente, también le corresponde al resto del grupo, porque es una parte social. Entonces, lo que podemos hacer es concientizar a los papás de los alumnos, porque muchas veces los niños son muy nobles y entonces los niños no tienen mayor problema en incluir a su compañero, pero de pronto nos encontramos con algunas limitaciones con los papás que no logran entender en qué consiste la discapacidad. Y entonces ya van las quejas diarios de, es que el niño todos los días molesta a mi hijo, ¿no? Entonces hay que hacer esta sensibilización y sí, también corresponde esta parte y le ayuda mucho en un futuro, cuesta mucho trabajo, cuesta tiempo, sí, pero le ayuda al docente para tener el control del grupo. Entonces, una forma también es pedirles al resto de los alumnos que comprendan las necesidades educativas especiales de sus compañeros con discapacidad intelectual y que los puedan apoyar, que puedan generar esta empatía, que puedan entenderlos, que puedan ayudarlos. Y entonces ya no nada más, me quedo todo el trabajo yo, profesor, porque tengo que atender, sí, a mis 1, 2 alumnos con discapacidad intelectual que tengo en el aula, pero aparte tengo que atender a los otros 48, pues es un trabajo muy complicado. Pero entonces ya le puedo permitir al alumno que no nada más sea yo el centro de ayuda, sino que aprenda a pedir ayuda al resto de sus compañeros y el resto de sus compañeros que generen esta empatía para poder ayudarlo. Entonces, en lugar de yo dar 20 veces la indicación, le puedo dar la indicación 10 veces con el modelado, con la repetición, con todo lo que hemos hablado, pero de repente también él puede voltear y pedir la ayuda a sus compañeros y recibir ayuda de ellos. Entonces, el trabajo en equipo sí lo debemos de fomentar e inclusive el trabajo en pareja, de uno a uno, concientizando a la pareja, que es neurotípica, que no tiene problema de discapacidad intelectual, concientizándolo sobre el apoyo que está generando en su compañero. Y esto, hacer un poquito de conciencia que es por el compañero con discapacidad intelectual, pero que también es por él, ¿no? Porque esta parte puede serle gratificante a él el poder ayudar a alguien que necesita eso. Entonces, estimular, guiar y alentar al niño en sus expresiones. Hay que evitar reprimirlo. Esto ya no lo comentaba, no lo comentaban hace un rato en la parte de lenguaje. Hay que estimularlo. No importa que no hable bien, no importa que no sepa cómo hacerlo. Tenemos que impulsarlo
a que pueda pedir ayuda, a que pueda decir, no entendí, ¿no? A que pueda decir, ¿qué hago? A que pueda decir, es que me pasó esto. Entonces, vamos a hacer su guía y si no sabe cómo hacerlo, ayudarlo. Una situación muy común que llegan a comentar es, híjole, es que han estado molestando a mi hijo, pero mi hijo no dice nada y entonces ya me contó otra maestra que lo ve en el recreo y ay, se andan burlando de él y están diciendo cosas. Pero el niño con discapacidad intelectual jamás lo comunicó a nadie. Y es más, cuando empieza a comunicarlo, existen las lamentables ocasiones en que solo le dicen, ya, no pasa nada. Y entonces pide ayuda al docente, a cualquiera, no solo el suyo, y dicen, sí, sí, ya no le hagas caso, no pasa nada. Entonces la idea es hacer conciencia en todo el grupo, pero también ayudarlo, no hay que reprimirlo, hay que ayudarlo a que si me estás contando y me estás teniendo la confianza de hacerlo, no nada más te estoy ayudando en este momento a darte la guía de cómo resolver esta situación, sino estamos dando pie a que se estimule toda esta parte que hemos venido hablando de la autonomía personal, de cómo se va a comportar, no nada más en el entorno escolar, sino en el resto de los contextos, en casa, cuando esté en algún lugar en la calle, ¿no? En todos lados. Entonces hay que evitar reprimirlo y al contrario, hay que animarlo y cada una de las veces que nos solicite ayuda porque quiere comunicar, debemos de escucharlo. No siempre tendrá la razón, a veces tendremos que ayudarlo o guiarlo en esto sí, esto no, pudiste haber hecho esto, o sabes qué, malinterpretaste la situación y así. Pero todo esto tiene que ver con guía, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con motivarlo a comunicarse conmigo, con cualquier profesor, con sus compañeros. Y bueno, esto no sale de lo que ustedes ya hacen diario, que es aplicar normas y poner límites de forma general, ¿no? También incluyen para ahí la discapacidad intelectual, sí, solamente una condición, como la condición que podemos tener cualquiera en diferentes situaciones, así que las normas y los límites aplican. Aquí la situación es que no siempre ellos pueden entender la magnitud o las consecuencias. Entonces, lo que nos corresponde, pues, es no dar el regaño frente a todo el grupo, no llamarle la atención de forma agresiva para alterarlo, sino aplicamos la sanción correspondiente, si hubo alguna falta o algo, sí, pero siempre con explicación. Y algo que siempre les sugiero, es muy fácil para todas las personas, no solo ustedes como docentes, esto sucede a los papás, a todas las personas nos sucede. Es muy fácil decirle, no hagas esto, no hagas aquello, o no deberías haber hecho esto. Es que el niño me hizo algo. Y, no, pues tú no tienes que hacer esto. Y es bien fácil decir, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Pero a veces se nos olvida la otra parte en donde, bueno, y entonces, ¿sí qué hago? Así que esta educación se debe de dar en todo momento. ¿Ok? ¿Cuáles son tus opciones y cómo es la forma en que debiste o pudiste haber reaccionado? Para solucionar, acuérdense que de todas formas la parte de la adaptación es eso, solucionar todas las dificultades o las situaciones que se presenten en cualquier situación. Y bueno, se le pueden asignar algunas responsabilidades al menor en el aula para que se sienta parte del grupo. Entonces, por ejemplo, ahora que está tomar el jabón o tomar el gel, también lo podemos poner a hacer alguna situación a él. Y no solo porque no puede hacer otras cosas, ¿no? Acuérdense que siempre vamos de la mano de la capacidad y del conocimiento de cada uno de nuestros niños con discapacidad. Aquí se sugiere una organización en el aula en torno a las rutinas para favorecer habilidades adaptativas. En casa se trabaja también esta parte y acuérdense que la casa y la escuela van de la mano. Entonces, en casa muchas veces nosotros pedimos que les hagan una lista de lo que los niños tienen que hacer, porque es muy fácil decir, tienes que tender la cama y tienes que hacer esto. Pareciera muy fácil y que se entiende muy bien, pero la verdad ya vimos, tenemos problemas de atención, déficits en memoria, etcétera. Entonces, aunque para nosotros suene que es muy obvio lo que tiene que hacer, no necesariamente lo es para él. Entonces, como una forma de extensión a poder
hacerle una organización de actividades en casa, también se puede hacer en la escuela. La idea es que sea, sí, a través de letras, que sean palabras, que esté escrito, pero también de dibujos para que lo logre entender él. Pueden ser dibujos simples, pueden ser pictogramas. La cosa es que lo entienda él y que sea significativo para él. Aquí, bueno, solamente puse un ejemplo, ¿no? Primero vamos a hacer la tarea y después tengo que guardar mi material que yo utilicé y después vamos a hacer otra tarea y después tengo que guardar mi material y después voy a almorzar y tengo que guardar mis cosas. Esto puede ser tan específico como se requiera. No necesita ser todo el día. Inclusive lo podemos hacer por fracciones de, día de tiempo en la escuela. Entonces, en lugar de tarea 1, puede ser el dibujo del libro de español, por ejemplo, ¿no? En la tarea 2, el dibujo del libro de matemáticas, para que él sepa que tenemos que trabajar con eso y entonces lo tiene que sacar de su mochila y va a hacer esa tarea. La sugerencia es que esto sea algo que él pueda manipular, que no solamente sea una tira que quede ahí en el salón y ya, sino que él pueda manipular. Ah, ya terminé mi primer tarea, entonces puedo ir y puedo ponerle una estrellita al espacio de la tarea 1, o puedo ponerle una palomita, una carita feliz de que ya lo hice. Una forma fácil de hacerlo, ustedes son expertos, son mucho más expertos en esta parte, pero bueno, puede ser en hojas, en cartulinas con mica adherible y entonces ahí puedo borrar y quitar todo lo que yo quiera y entonces las palomitas de hoy las borro para el día de mañana. Esto es una sugerencia y es una estrategia para que el niño sepa qué es lo que tiene que hacer. Algo pasa con niños con discapacidad intelectual. Ellos no saben, todo el tiempo es trabajo. En la escuela el maestro lo pone a trabajar, a trabajar, a trabajar. En la casa la mamá lo pone a trabajar, a trabajar, a trabajar. Van a terapia y todo el mundo lo pone a trabajar. Y llega un punto en que todo es trabajo. Entonces, hablemos de motivación. Recordemos qué tan importante es que un niño se encuentre motivado para poder hacer las cosas. Así que necesita tener la certeza, necesita saber qué es lo que se espera que haga él. Porque hay veces que ni siquiera logran ellos saber qué es lo que estamos esperando. Solo trabajan. Solo les pedimos trabajo. Entonces, bueno, ahí la sugerencia es que puedan tener en el aula donde ellos puedan ir palomeando, estrellita, estampita, a lo que está haciendo. ¿Para qué? Para motivar. Cuando ya de pronto se me acabe mi tira de actividades de hoy, es como, ya, ¿no? Lo logré el día de hoy. Y esto tiene que ver mucho con la parte de hábitos, mucha habituación. Y bueno, con todo esto que hemos hablado, escuela, casa, actividades extraescolares, todo tipo de terapias, dependiendo de la que necesite cada uno, terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia psicológica, terapia neuropsicológica, cualquiera que necesite, más disciplinas, por ejemplo, deportivas o artísticas. Todo esto en conjunto nos daría la estimulación del desarrollo de la discapacidad intelectual. Hay veces que los papás dicen, no, quieren echar todo a la escuela, ¿no? Pero de pronto el profesor, pues obviamente si hay alguien en terapia que esté ayudando a este chaparrito en el lenguaje o en psicología o en neuropsicología, se le está ayudando con actividades para estimular la atención, la memoria. Bueno, entonces en la escuela somos como esta parte complementaria en donde ayudo al trabajo que ya están realizando él. Entonces, no todo se debe de quedar ni en casa, ni en la escuela, ni dejárselo toda terapia, ¿no? Porque de pronto es es que el niño no va a la escuela, ¿no? Es que tiene discapacidad intelectual. No, la escuela es un centro que ya vimos que no nada más es para habilidades intelectuales o para conocimientos académicos, ¿no? Historia, geografía, no nada más para eso, ya vimos que es un montón de habilidades. Así que se complementan. Mientras estén trabajando en conjunto todas estas áreas, vamos a dar o vamos a potenciar, en la medida de lo posible, la estimulación del desarrollo en la discapacidad intelectual. Entonces, es un trabajo multidisciplinario, colaborativo, y que si ya de por sí hay déficit y dificultades en la discapacidad intelectual, si se trabaja desde todos los lados, pues le estamos ayudando al chaparrito, a la chaparrita, a desarrollar lo más que logre y lo más que pueda. Y pues bueno, para concluir esta parte, también hace rato les hacía mención de que sí, empecé con las frases todas tristes, pero también hay algunas frases que llegan y que son
muy bonita de escucharlo y muy satisfactoria escuchar cuando llegan los niños y le preguntas, oye, ¿tienes amigos en la escuela? Y te dicen, todos son mis amigos. Ojo, esto no nada más es a nivel de aula, es a nivel escolar. Porque también llegan los niños y dicen, ah, sí, y el de tercero es mi amigo y el de primero es mi amigo. Y mis amigos de sexto ya salieron. No, en la secundaria, mis amigos de tercero ya se fueron, pero ya llegaron nuevos amigos en primero. Entonces, esa es una de las frases más bonitas que he escuchado. Cuando se nota el trabajo que se hace, perdón, perdón, mil disculpas. Este, cuando se nota el trabajo que se ha realizado en casa y en la escuela, eh, esta también frase es bien bonita. Está difícil, pero le echo ganas. ¿No? Muchas veces se les dan actividades y es, híjole, ¿cómo te sientes? Dice, no, pues está difícil, pero le voy a echar ganas. Otra que pues también les va a gustar a ustedes es, me gusta ir a la escuela. Hay muchos niños que lo llegan a decir así, me gusta ir a la escuela. Otra frase muy bonita es cuando te llegan a decir, soy muy bueno en cualquier cosa, ¿eh? Muchas veces ellos dicen, son muy bueno coloreando, son muy buenos los números. Y esto habla de todo el trabajo que se ha realizado con él, de todo lo que yo les decía de la forma de motivarlo, de alentarlo, de no reprimir, se nota porque lo hacen ellos. Se apoyan ellos solitos y se echan porras. Y está bien. Es muy bonito también escuchar cuando un niño dice, no entendí. O cuando un niño con discapacidad nos dice, ¿cómo lo hago? Porque significa que esta parte de comunicación, de pedir ayuda, se está realizando y se está dando bien. Ya sabemos que le cuesta un trabajo muchas cosas. Por tanto, si le cuesta trabajo, puede decir, es que no sé cómo se hace o no lo entendí, pero ya está pidiendo ayuda. Y acuérdense que esta parte en la autonomía, en el futuro, es fundamental. Entonces, también es de las frases bonitas. Hay una frase muy tierna cuando es, mi maestro es bueno. Y no hablan de bueno en el sentido de que enseña muy bien, sino de que lo consideran como esta parte de apoyo, que saben que se pueden acercar. Hay niños que no se pueden acercar a sus docentes, no porque el docente no lo anime, sino porque ellos lo perciben de alguna forma, de miedo, de que no quieren acercarse. Pero es bonito cuando los niños dicen, no, oye, ¿y tu maestro cómo se llama? ¿Y cómo te llevas con él? Es bueno, es muy bueno. Entonces, esas son de las bonitas. Hay una muy controversial justamente porque es discapacidad intelectual. Entonces, pero no podemos quitar, como lo hemos venido hablando todo este tiempo, el dedo del renglón a la hora de decir que un niño con discapacidad intelectual no significa que no pueda aprender. Sí aprende, lento, despacio. Quizá no va a llegar al nivel del resto de los demás, pero no deja de aprender. Sí puede y tiene la habilidad para hacerlo. Bajito, poquito, despacito, desfasado del resto del grueso de su edad, pero lo hay. Entonces, una frase que utilizan mucho los papás y que los niños también lo llegan a decir cuando tienen esta buena orientación es, soy muy inteligente. Y entonces quitamos este estigma de la discapacidad intelectual y nos volcamos un poco a la humanidad y la empatía. Todos tenemos diferentes condiciones. Sí, esta condición es global, pero son niños que, a pesar de estas condiciones, pueden lograr cosas. Así que no hay que quitarles como esta esperanza ni a los papás ni a ellos, porque finalmente mientras se encuentren motivados, pues van a seguir teniendo este interés por aprender y adaptarse finalmente a su entorno. Entonces, bueno, por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo su atención